Bueno, continuando con los temas de fisiopatología del adulto mayor, especialmente para los alumnos de la UAS, vamos a ver el siguiente tema que se llama cáncer de colon. Entonces vamos a ver la definición acerca de cáncer de colon. Vamos a ver que todos los cánceres se definen como el crecimiento incontrolable de células, que en este caso serían del colon, que esta es la parte del colon. Entonces, cuando hay un crecimiento incontrolable de las células del colon, vamos a decir que el paciente tiene cáncer de colon, ¿sí? Recuerden que los cánceres son un crecimiento incontrolable de las células, que va a depender la zona donde se lleve a cabo ese crecimiento incontrolable, y le vamos a dar el nombre a cada uno. En este caso estamos hablando de esta parte del intestino, que es el colon. Vamos a ver la siguiente y vamos a ver quién produce, ¿sí?, el cáncer de colon. Si se dan cuenta, aquí dice que no hay una causa específica, pero sí hay factores de riesgos en los cuales hacen pensar que un paciente pueda tener cáncer de colon. El primero es el genético. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes algún familiar o has tenido algún familiar que ha padecido de cáncer, ¿sí?, pues tienes una gran probabilidad de que puedas padecer de cáncer. Después tenemos otros factores que son muy importantes. Vean otra vez, el tabaquismo. Recuerden que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para padecer cáncer, y no solo cáncer del pulmón, sino cáncer a todos niveles. Ya vimos el cáncer de estómago, que también era un factor de riesgo. Ahora estamos viendo el cáncer de colon, estamos viendo que es otro factor de riesgo. El otro factor de riesgo es el alcohol. Entonces el alcohol también va a ocasionar que a la larga te llegue a producir un cáncer de colon. El siguiente son los alimentos, principalmente aquellos alimentos ahumados, ¿sí?, que tienen muchos conservadores que pueden llegar a provocar también cáncer de colon, ¿sí? La edad, entre más edad, más frecuencia de padecer cáncer de colon. Y vean algo importante, las enfermedades inflamatorias, que es la que vimos anteriormente, que se llamaba el síndrome de colon irritable, que comúnmente la gente lo conoce como colitis. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que padece enfermedades inflamatorias intestinales, a la larga, a través de mucho tiempo, puede llegarse a convertir en una enfermedad maligna y se puede convertir en un cáncer. Epidemiología, vean, los adultos mayores cada vez son más frecuentes este cáncer, ¿sí? Se están dando cuenta que, como vimos, el cáncer de estómago, el cáncer de estómago y el cáncer de colon son los cánceres especialmente de los países desarrollados, ya que ellos llevan una alimentación con más proceso en los alimentos, más químicos en los alimentos, entonces se ha disparado una alta concentración de pacientes con cáncer de colon, principalmente en Japón, China, Estados Unidos, en los países sumamente industrializados donde esta tasa ha aumentado. Actualmente en nuestro país también ya empieza a ser un problema, y principalmente en pacientes jóvenes, ya que desde jóvenes, desde niños ya se está padeciendo tanto gastritis como cáncer de colon. Vamos a ver la fisiopatología. Vamos a ver que recuerdan las capas del colon, ¿sí? Tenemos tres capas: la mucosa, la muscular y la serosa. En el caso del cáncer de colon es a través de la mucosa, que es la capa interna, a través de un proceso inflamatorio, a través de la genética, a través de unos malos alimentos que llegan acá, o del humo del tabaco o del alcohol, van a provocar que esta mucosa tenga un proceso inflamatorio crónico. Y recuerden que todas las células, como todos los seres humanos, parece que una célula es la vida, ¿sí?, crecen, se desarrollan y se mueren, y van creciendo nuevas células. Y estas nuevas células, a través de un proceso inflamatorio, cuando se lleva a cabo, ¿sí?, la mitosis, que quiere decir que de una célula nacen dos hijas, tienen que pasar el material genético de esa célula. Y en ese transcurso de pasar el material genético de una célula a una célula hija, y tienen un proceso inflamatorio, hay un trastorno a nivel de esos genes, y entonces provocan que haya un crecimiento incontrolable de esas células. Que diríamos, bueno, pues es mucho mejor, porque si hay muchas células, pues harían mejor su función. ¿Cuál es el problema? Que estas células son inmaduras, que quiere decir no tienen la madurez, y por lo tanto no pueden llevar a cabo ninguna función, y lo único que hacen es invadir a las células nuevas, a las células buenas,
y quitarle todos sus nutrientes, quitarle todo el oxígeno y atraparse todo. Y por lo tanto las células buenas pues empiezan a ser deficientes y tampoco llevan a cabo su función, y estas empiezan a invadir completamente a todo el colon. Entonces hay estadios del cáncer del colon. Aquí estamos viendo el estadio 1, donde solamente esas células están a nivel de la mucosa, ahí los localizamos. Luego tenemos el estadio 2, donde ya salen de las mucosas y se va a la muscular. El estadio 3, donde ya sale de la mucosa y llega a la muscular. Y el estadio 4, que no solamente es la muscular, sino es toda la periferia que hay a un lado de ese intestino. Y el estadio 5 es cuando ya hay diseminación hacia otros órganos. Entonces recuerden, el estadio 1 solamente la mucosa, el estadio 2 la mucosa y el músculo, el estadio 3 mucosa, músculo y serosa, el estadio 4 ya no solo es todo el intestino, sino todo lo que está alrededor del intestino, y el estadio 5 ya nosotros llamamos metástasis, que quiere decir ya no solamente está alrededor, sino ya se fue hacia otros órganos que están hasta muy lejos de este intestino. ¿Sí? Entonces podemos clasificar de acuerdo a dónde estén emigrando estas células que están creciendo incontrolablemente. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas? Como todos los procesos oncológicos, como todos los cánceres que dan al principio, que son las primeras etapas, como en la etapa 1, el cáncer es asintomático. ¿Qué quiere decir? El paciente no siente absolutamente nada. Pero entonces es cuando yo tengo que ser muy minucioso. Y si yo tengo pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo el papá se murió de cáncer de colon, y yo tengo al hijo conmigo y tengo que tiene colitis crónicamente, pues a ese le hago estudios para investigar que no vaya a tener también un cáncer. ¿Sí? Entonces las primeras etapas del paciente es asintomático. ¿Qué quiere decir? El paciente no siente absolutamente nada. Cuando abarca ya otras etapas, por ejemplo, cuando ya llega a la serosa o ya llega a la muscular, como daña el músculo, empieza a haber sangrados internos. Y entonces el paciente empieza no a vomitar, porque acuérdense que ya está en el colon, está en la parte final del tubo digestivo. O sea, aquí no vomita sangre, sino ¿qué va a hacer? Heces con sangre. ¿Y cómo se llamaban las heces con sangre? Melena. Entonces el paciente empieza a tener melena. Cuando es una lesión pequeña, a veces la sangre se oculta en las heces. ¿Qué quiere decir? No lo puedo ver yo a la simple vista, sino lo tengo que ver en un microscopio para que lo pueda observar. Que actualmente su compañero me comentaba que ya están haciendo pruebas en donde se utilizan unos test, ¿sí?, para ver la sangre oculta en ese. Ya no necesitas verlo ni en el microscopio, ya hay una reacción química en el cual te permite determinar que hay un sangrado microscópico. ¿Qué quiere decir? Que ya está habiendo una lesión a nivel de tu músculo y que probablemente pueda ser un cáncer de colon. Entonces el primer síntoma característico es que el paciente empieza a tener sangre oculta en heces, o más grave aún, empieza a ver melena. La siguiente, empieza a ver dolor. ¿Qué quiere decir? Un dolor tipo cólico que no se va a quitar a pesar de que le demos el tratamiento. Por eso muchas veces, si ese tipo de cáncer, nos seguimos confundiendo pensando que es un síndrome de colon irritable. Cuando ya le damos todos los tratamientos y vemos que no mejora, entonces ya estamos pensando en que probablemente también ya sea un cáncer de colon. El paciente te dice, ya no se me quita ahora el dolor ni con los medicamentos, que antes sí se le quitaba el dolor, ahora ya no se le quita. Otra cosa importante y que es un signo patognomónico del cáncer es que empiezan a bajar de peso. Es un paciente que empieza a tener melena, que empieza a tener dolor, que empieza a bajar de peso, aguas, porque puede ser un paciente que puede tener un cáncer de colon. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un estudio que se llama colonoscopía. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una endoscopía, donde voy a meter un endoscopio por medio, ¿sí?, del ano, el recto, hasta llegar al colon, y voy a hacer una visibilidad por medio de ese endoscopio que se llama colonoscopio, ¿sí? Voy a ver si yo encuentro una alteración a nivel de mi mucosa, de mi intestino, voy a tomar una biopsia. La voy a mandar con el patólogo y el patólogo me va a decir es un proceso inflamatorio o es un cáncer de colon. Entonces, realmente quien me da el diagnóstico es el patólogo. Yo puedo ver una lesión que es característica de un cáncer de colon, ¿sí?, pero realmente quien te tiene que decir el diagnóstico es el patólogo. Entonces se hace por medio de una colonoscopía, tomando una biopsia y mandándola
hacia el patólogo. Ahora, aquí lo más importante es hacer la prevención. ¿Qué estudio preventivo tengo que hacer para saber si mi paciente tengo que hacerle una colonoscopía? Aquí le estoy haciendo una colonoscopía cuando el paciente ya tiene dolor, ya perdió peso y está haciendo melena. Ese es un paciente candidato a hacerle una colonoscopía. Pero si el paciente no siente nada y el único problema es un proceso inflamatorio crónico, ¿qué debo de hacer antes de la colonoscopía? Un estudio que no sea tan invasivo. Se llama detectar sangre oculta en heces. Entonces, un paciente que está padeciendo del síndrome colon irritable crónicamente de muchos años, ¿sí? Hay pacientes que llevan 10, 15, 20 años con colitis. Entonces mi paciente le va a decir, ¿sabes qué? Hazte un estudio que se llama sangre oculta en heces. Si me resulta negativo, pues no tiene caso que yo le haga una colonoscopia. Pero si de momento ya empiezo a observar sangre oculta en heces, inmediatamente le voy a hacer una colonoscopia para ver que no vaya a haber ninguna lesión maligna a nivel de ese colon. ¿A qué otros pacientes voy a hacerle esta prueba? Pues aquellos que tengan factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tu tatarabuelo se murió de cáncer de colon, tu abuelo se murió de cáncer de colon, tu papá tiene cáncer de colon. Pues ese paciente que estamos viendo que genéticamente es muy propenso, pues aunque no tenga colitis, yo voy a intuir y le voy a mandar a hacer una sangre oculta en heces, y si sale positiva, inmediatamente le hago una colonoscopia para hacerle una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento va a depender, ¿sí?, de en qué etapa lo encontremos. Si lo encontramos en la etapa 1, que solamente es la mucosa, solamente se resecciona la parte afectada del intestino. No sé si le pueden regresar a la imagen número 1. Ahí está. El mayor lugar donde se presenta el cáncer de colon es a nivel del sigmoides y el recto. En esta parte es donde más frecuentemente se da el cáncer de colon, ¿sí? No en los demás, pero esta es la parte más afectada del cáncer de colon. Se llama el colon sigmoides, ¿sí? Hay algunos pacientes que padecen de pólipos, que son como unas tumulaciones pequeñitas por alteraciones en el músculo liso de este, y que dicen que esas a la larga se pueden llegar a producir, o se pueden poner un cáncer por unos pólipos. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene pólipos, también lo tengo que estar vigilando, porque esos pólipos se pueden convertir en cáncer. Entonces, esta es la zona más afectada. Si yo tengo afectaciones en esta zona, lo único que voy a hacer es reseccionar el intestino y volverlo a unir en la etapa número 1 o en la etapa número 2. En la etapa número 3 ya tengo que quitar todo lo que esté alrededor de este intestino. Recuerden que ya afecta todo. Y en la etapa número 4 ya no puedo hacer nada, porque ya no solo está en el colon, ya está en el hígado, en el pulmón, ya se diseminó a todos los lugares. Y desafortunadamente siempre los detectamos cuando están o en etapa 3, 4 o en etapa 5, en donde ya no se puede hacer absolutamente nada. De ahí la más importante de todos los cánceres, no solo de este, es la prevención y detectarlos oportunamente. Entonces ya vimos que los pacientes que tienen gastritis crónica, principalmente por el Helicobacter pylori, lo que yo tengo que hacer para prevenir que no le vaya a dar o para detectar tempranamente el cáncer gástrico es hacer una endoscopía. En este caso, para que yo lo detecte a tiempo, le tengo que hacer una sangre oculta en heces, y si veo que sale positiva, inmediatamente hacer una colonoscopia para hacer una toma de una biopsia. Más en los pacientes que tienen factores de riesgo. En el caso de que ya detectemos el paciente, se le hace la cirugía, y aparte vamos a agregar una terapia que es tanto quimioterapia como radioterapia, ¿sí? Pero esto es lo que menos queremos llegar, tanto a la radio como a la quimioterapia. Lo más importante es hacer la cirugía y que lo agarremos en la etapa número 1. Ojo, todos aquellos pacientes que tengan colitis de mucha o de larga evolución, hay que hacerle una sangre oculta en heces. Si sale positiva, inmediatamente hay que hacer una colonoscopia. Hay veces, y principalmente los hombres son los que menos quieren, ¿sí? Porque dicen, no hombre doctor, ¿cómo van a hacer una colonoscopia? Entonces, no vamos a hacer inmediatamente el examen invasivo. Primero hago una sangre oculta en heces, y si sale positiva, inmediatamente voy a hacer
el estudio. Pero si tengo pacientes que tienen factores de riesgo, imagínate un paciente que toda la familia ha tenido cáncer de colon, que aparte es fumador, que aparte toma alcohol, que come mucho picante, siempre tiene colitis, pues ya ni le vamos a preguntar, es inmediatamente tenemos que hacer una colonoscopia para detectarlo a tiempo y no llegarlo a diagnosticar en etapas muy avanzadas en donde tengamos que llegar tanto a una radioterapia como a una quimioterapia, o muchas veces ya no se puede hacer absolutamente nada porque ya hay metástasis. Bueno, eso es todo. Un saludo al grupo 35.